Hoy vamos a preparar un plato tradicional rumano, pero que también se prepara en la parte de los Balcanes, Turquía, Serbia, Croacia, en muchos países. Se trata del pimiento relleno con carne picada. En este caso nosotros hemos elegido 740 gramos de carne de ternera, un poco de tocino de cerdo para engrasar más la carne de ternera, porque es mucho más, más dura, porque no contiene mucha grasa, ¿vale? Tenemos 6 pimientos para rellenar. Previamente lo hemos limpiado. 1 litro de agua, 200 mililitros de salsa de tomate, sal, arroz medio vaso, yogur y guindilla para acompañar, condimentos, pimentón, tomillo, pimientas molidas, hoja de laurel, y para el sofrito cebolla, zanahoria y un poco de perejil. Como se puede ver, aquí tenemos las tapaderas del pimiento que lo hemos guardado, lo hemos limpiado, le hemos quitado toda la semilla. Que esto se va a poner después de rellenar el pimiento encima, para que, no suba mucho lo que es la composición de dentro del pimiento, la carne, y en este caso la carne mezclada con arroz y los condimentos que los vamos a ver a continuación. Ahora nos vamos a preparar la cazuela y pasaremos al primer paso. Vamos a poner el tocino. Vamos a proceder a echar las verduritas. Ahora vamos a echar medio vaso de arroz. También podemos incorporar los condimentos. El pimentón, la pimienta y el tomillo. Bajaremos el fuego y salteamos 5 minutos más. De este modo vamos a resaltar más los condimentos cuando lo vamos a juntar aquí con el arroz, la cebolla, la zanahoria desde un principio, y también el perejil. Ahora vamos a echar un poquito, 3 cucharas
de la salsa de tomates. La salsa la guardamos para más tarde. Ya apagamos el fuego. Ahora vamos a regresar a la carne y vamos a hacer un hueco en el medio donde vamos a echar el sofrito. El sofrito del sartén lo pasamos sobre la carne. La mejor forma para poder mezclar la carne y todos los condimentos y el sofrito es utilizar las manos. El paso 2 es de rellenar los pimientos. Como hemos explicado previamente, hemos limpiado los pimientos de la semilla, le hemos quitado lo que es todo de dentro y lo tenemos ahora preparados para rellenarlo de esta forma. Y las tapas sirve para ponerlo encima y esto hace de que no suba demasiado la composición cuando está en cocción. Con una cuchara llenamos el hueco del pimiento y intentamos de tampoco aplastarlo mucho, porque a tener arroz lo que hace que va a crecer más la composición. Entonces los dejamos que sale un poco para afuera cuando va a cocer, pues no pasa nada, se va a mezclar en la salsa. A mí me gusta jugarme un poco con los colores, entonces lo pondré así, mezclado de el amarillo con el rojo, el verde con de esta forma y así todos. Un dato curioso para este plato, que se me ha olvidado, digamos, a contarlo antes, es la olla. Como se puede ver, tiene que ser una olla bastante profunda para que cubra con el agua por encima de los pimientos, que no se quede, digamos, pequeña. Y si le ha sobrado algo de carne y ya no tienen pimientos, yo lo que hago es que lo pongo en la salsa abajo después de echarle agua, y así la salsa pues tiene más consistencia, que no importa. Cuando empiecen a flotar, dejamos de echar agua. Ahora echaremos la hoja de laurel y también el tocino que hemos freído al principio. Y cuando empieza a hervir, dejamos que
baje el nivel del agua y después vamos a echar los tomates. Como he explicado anteriormente que me ha sobrado algo de la composición, pues pero yo no lo voy a guardar en el congelador ni tampoco no se tira, lógico, ¿no? Pues se pone dentro y cuando empieza a cocerse, pues esto se va a mezclar con toda la composición de la salsa. Después de media hora de cocinar, echaremos los tomates fritos, 2 minutos más y apagaré el fuego.